Muy buenos días. Continuamos en el día de hoy, sábado 20 de mayo, con nuestro seminario sobre la interrelación muy profunda que hay entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Hemos avanzado, ya vamos en el capítulo 9. Les decía la reunión próxima anterior, uno de los capítulos más densos, más difíciles que puede tener el libro de Daniel. Y hemos ido descubriendo que esta íntima relación que hay entre Apocalipsis y Daniel trasciende mucho más allá de estos dos textos, extendiéndose por toda la Biblia. Hemos tomado elementos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, hemos caminado a través de todos ellos. Eh, el capítulo 9 decíamos que es una extensión, una continuación de lo que habíamos visto en el capítulo 8. Y había quedado como en punta, había quedado como en veremos, como y entonces, por un solo versículo que había en el capítulo 8. Y ese versículo era el versículo 14, donde se nos hablaba de alguna manera de 2300 mañanas y 2300 tardes. Y habíamos quedado como en punta, bueno, y esos 2300, ¿qué? ¿Qué de qué o qué? Pues vamos por partes. Resulta que en este capítulo 9, ¿se acuerdan de Gabriel, el ángel que vino a hablar y explicarle a Daniel la interpretación de lo que él había visto en su sueño del capítulo 8? ¿Recuerdan a Gabriel? Pues bueno, en el capítulo 9 Gabriel vuelve, donde Daniel le explica un detallito que quedó pendiente, el tema de los 2300 días. ¿Cómo así? ¿No eran mañanas y tardes? Bueno, sí, lo que pasa es que según Génesis 1, la mañana y la tarde forman un día. Entonces empezaron a surgir allí en Daniel una cantidad de inquietudes, de vicisitudes. Es decir, esos 2300 serán días reales, serán años, textualmente serán años, será ¿qué? Y eso no tiene mayor misterio si eran días o eran años. El problema radica en que cuando nosotros empezamos a caminar a través de Jeremías, por allá por el capítulo 25 o 29, empezamos a ver que aparecen las 70 semanas. Y Daniel, en el capítulo 9, retoma esas 70 semanas. Entonces, el problema de los 70 igual a 70 no tiene ninguna situación extraña. Pero cuando 70 igual a 70 igual a 2300, automático. Ahí es donde nos enredamos. Nos vamos a desenredar. Más allá de esta explicación que Daniel trae a colación de los 2300 días, es importante establecer que la oración el capítulo 9 de Daniel tiene tres grandes componentes. Estoy simplemente rebobinando lo que vimos la semana próxima anterior, donde una de las más importantes era la oración. Casi todo el capítulo 9, más allá de la mitad, es una oración. De manera que aquellos que pensaban que la única oración que había en la Biblia era el Padre Nuestro, la verdad están un poco extraviados. Hay muchísimas oraciones, hay oraciones por doquier en la Biblia, o los que pensaban que la única oración que el mismo Jesucristo hizo, también están equivocados. Jesucristo hizo varias oraciones y están allí descritas y discriminadas a lo largo del Evangelio en cualquiera de sus cuatro versiones, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, esa oración de Daniel es una oración tremenda, tenaz. Vimos los componentes de esa oración. Vimos que Daniel también había estado en un principio esculcando de alguna manera los diarios, los apuntes, los escritos, la profecía de Jeremías y que precisamente de allí se derivaba esa inquietud entre los 2300 y los 70. Ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Y quedaba pendiente ese temita de Daniel 8:14. eh, Recuerdan allí la palabra Talmud.
quedaba pendiente eso de las 2300 mañanas y tardes o 2300 días. Ahí habíamos quedado, habíamos hecho un recuento muy breve de lo que incluía esa oración de Daniel, que tenía básicamente 6 aspectos que eran muy relevantes. Dentro de todos ellos era la parte del fervor, la justicia de Dios, el fundamentarse en las escrituras, pedir misericordia, confesando los pecados, no solo los de él, sino los del pueblo, los de la congregación, los de todo su entorno, dando en cada momento y de manera vehemente la gloria a Dios. Y por último, estableciendo y recordando cuáles eran las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Encontrábamos allí el tema del ayuno y la ceniza, eh, que Daniel había utilizado, y veíamos cómo el mismo Daniel aclaraba, venga, el ayuno y la ceniza no agregan mayor cosa a la oración como oración, pero son una muestra externa que es importante de en qué ando. La mujer del César, a más de serlo, ha de parecerlo, decía el refrán. Entonces, vamos hoy a empezar a cerrar ese polígono que aparece entre las 70 semanas o 70 años de Daniel y las 70 semanas o 70 años de Jeremías. Y vamos a empezar a ver cómo eh, estas 70 semanas se establece Daniel claramente allí en el versículo, en el capítulo 9, en el versículo 20 al 27, establece claramente que son 3 grupos que eran de los que habíamos hablado en la ocasión próxima anterior. Por lo pronto, me voy a permitir del libro de Jeremías leer en el capítulo 25, versículos 12 al 14, la cita completa del 12 al 14 sobre las 70 semanas. Esto está 70 años de desolación que pronostica o profetiza Jeremías sobre el pueblo de Dios. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que han hablado contra ella, con todo lo que está escrito en el libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Está claro que después de 70 años, Dios a través del profeta Jeremías dice, algo grande va a pasar con Babilonia, con los medo-persas, con estos pueblos que habían desobedecido de una manera muy importante la palabra de Dios. Entonces, dejemos a Jeremías ahí con ese capítulo 25 que es un referente. Y ahora brinquemos, por favor, hasta Daniel capítulo 9, el versículo 20, que es lo que realmente nos ocupa, y miremos dónde se divide en estos 3 grupos la profecía de Daniel, y vamos a ver más adelante cuál es el vínculo que todo esto tiene con Apocalipsis. Dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 27. Escuchemos, por favor. Aún estaba hablando y orando. Recuerden, Daniel 9 empieza con la oración que hace Daniel, muy ferviente durante esos primeros 20 versículos. Es toda una oración hermosa, entre otras cosas, les recomiendo la lean. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio, capítulo 8, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender
y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos cómo claramente allí Daniel, en este capítulo 9, lo que hace básicamente es fraccionar lo que él llama 70 semanas y que Jeremías llamaba 70 años a través de una serie de eventos. Estos eventos que habíamos empezado a describir con algún detalle en la reunión próxima anterior, hablaba básicamente de que desde el momento en que iba a salir el decreto para la reconstrucción de Jerusalén, hasta la reconstrucción de Jerusalén iban a pasar 7 semanas. Ojo, enseguida vemos qué pasa con esto, porque no hubo un solo decreto, hubo 3 decretos de reconstrucción de Jerusalén. ¿A cuál de los 3 se refería? La segunda parte, donde Daniel habla de las 62 semanas, es el tiempo que pasa entre la restauración, la reconstrucción de Jerusalén, el bautizo de Jesús por parte de Juan el Bautista y la crucifixión de Jesucristo. Se lleva básicamente una semana más. Dice que van a matar al Mesías y que la semana siguiente la parten en 2. Una parte de 3:30 de la mitad de la semana, donde se va a generar el pacto, y la otra mitad donde va a ser restituido. Lo que pasa es que allí quedamos un tanto extraviados, es decir, bueno, sí, 70 semanas, 70 años, listo, entiendo algo de la comparación, pero ¿y las 2300 semanas? Buen punto. ¿Dónde quedan esas 2300 días, perdón? ¿Dónde quedan? Esos 2300 días, realmente, de acuerdo a lo que el ángel le manifiesta a Daniel, y es la idea de resolverlo el día de hoy, hace referencia a 2300 años exactamente. Ahora bien, si nosotros cogemos esas 70 semanas y esas 70 semanas las comparamos con los tiempos históricos, vemos que no encajan con 434 años, que es la diferencia de los tiempos
que se dan entre el decreto para restaurar Jerusalén, el inicio de la recuperación de Jerusalén, la restauración y la terminación de Jerusalén, el bautizo de Jesús y la muerte de Jesús para restituir el vínculo con Dios. No da. Ahora bien, si nosotros cogemos 2300 días o 2300 años, como lo quieran ver, dividido 365 días que tiene un año, nos da algo así como 6,3, o sea, poco menos de 7 años. eh, Me volví a perder. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se junta todo este elemento? Ahora bien, la unión de todo esto es muy simple. Simple no quiere decir fácil. Las 70 semanas que sabiamente Gabriel le explica a Daniel de que son 7, 62 y una, las acabamos de ver, y los 2300 años simplemente son la manifestación de el lapso total del desarrollo de la historia entre la venida de Jesucristo, el pacto final de Jesucristo con la humanidad para acercarlo a Dios y la instauración final del reino. Eso genera una diferencia de 1810 años. Eso quiere decir que estaríamos en este momento en el tiempo de la gracia hasta un momento en el cual deje de existir la gracia. Allí es donde empieza todo el proceso a generar claridad de cómo Daniel pudo determinar de una manera exacta, clara y contundente unos eventos que iban a pasar muchos años después, casi 500 años después, sobre la venida de Jesucristo, la muerte con la fecha exacta de Jesucristo y el plazo remanente que queda para la restitución de el santuario, de la santidad. Es extraordinario cómo Daniel logra hacer todo este proceso a través de la explicación del ángel. Ahora bien, les decía que como dato curioso, hubo tres elementos que determinaron o tres mandatos que ordenaron la reconstrucción de Jerusalén. El primero de ellos fue dado por Ciro el Grande en el año 538 antes de la era cristiana. El segundo fue dado por Darío I cuando se generó en el año 519 a los 62 años de lo que había dicho Ciro el Grande, y el tercer mandato, que fue el que efectivamente se cumplió, fue dado por Artajerjes primero. Entonces miren cómo esta diferencia de tiempos no tiene ninguna confusión si lo miramos desde la globalidad del tema. Es decir, lo que había dicho Jeremías, lo que había dicho Daniel y el tiempo que quedaba restando eran totalmente coherentes. Ahora bien, el mismo Jeremías establece otra cantidad de elementos que son relevantes y que vale la pena tener en cuenta para la comprensión total de lo que representan estos 1810 años de diferencia, que serían el remanente del tiempo de la gracia. No estoy con esto queriendo decir, y no es lo que Daniel está estableciendo, que conocemos el día, la hora y el momento exacto en que va a darse la segunda venida, es decir, la restitución de la gracia en el mundo. No, lo que sí tenía una fecha claramente establecida, determinada, fue lo que estableció
Jeremías a través de los 70 años y lo que había establecido Daniel a través de, de las 70 semanas. Y era la llegada del Mesías, la muerte del Mesías y la restitución a través del pacto. Pero para el tiempo de la gracia no tenemos un valor exacto de fecha ni de calendario. Y es por eso que la escritura no se contradice, sino que lo ratifica allí a través del Evangelio, porque no conocemos el día ni la hora en que habrá de darse. Por el contrario, dice la palabra que hay que estar antenosos, hay que estar en la jugada, porque no sabemos la hora en que llegará el ladrón. Entonces hay que estar en vela todo el tiempo. Si el dueño de la casa, dice la palabra, supiera que ahora viene el ladrón, le sería muy fácil esperarlo, pero no lo saben. Así tampoco nosotros lo sabemos. Entonces, esto nos lleva a lo que Daniel manifiesta allí más adelante en el mismo capítulo 9 y que se ratifica claramente en Apocalipsis, allí creo que es en el 14-15, donde se habla de la restitución del santuario, la purificación, la reivindicación de la humanidad por la obra de Cristo. Y es allí como en Daniel 9:24, Daniel establece un paralelo, primero ubicado al pueblo de Dios, una generalidad al pueblo de Dios, y la otra parte del paralelo lo establece de una manera mucho más cercana a una ciudad, es decir, a un pueblo que maduró, un pueblo que llegó a ser ciudad, y habla de esos dos paralelos, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque cuando se dirige al pueblo de Dios, lo hace a través de dos palabras. Y cuando se dirige a la ciudad de Dios, lo hace a través de tres palabras. Y esto es bastante particular. Y lo vamos a ver, ese paralelo, en este momento. Cuando hablamos allí en Daniel 9:24, que Dios habla de esa restitución, de esa reivindicación del santuario, de la purificación que se va a dar. Cuando habla al pueblo dice, voy a terminar la transgresión, voy a sellar los pecados y voy a expiar iniquidad. Dos palabras, terminar transgresión, sellar pecados, expiar iniquidad. Dos palabras, terminar transgresión, sellar pecados, expiar iniquidad. Pero cuando habla a la ciudad, que ya dejó de ser pueblo, ya se convierte en algo más especial, lo hace a través de tres palabras. Y ahí es donde se genera el paralelo. ¿Por qué? Porque habla de introducir justicia eterna. Introducir justicia eterna. Tres palabras. Se menciona de sellar la visión del profeta. Sellar visión del profeta. Y en tercer lugar, habla de ungir el santo santuario. Ungir el santo santuario. Entonces, miren cómo cada vez el compromiso se va dando más y se va cerrando el círculo, se va cerrando el ruedo en el que nos movemos. Y de allí vamos a ver cómo vamos a llegar de ser pueblo a ser ciudad y de ser ciudad a ser príncipes de la ciudad. Entonces, miren, cuando habla de terminar la transgresión, a la ciudad le dice introducir justicia eterna. Terminar la transgresión, introducir justicia eterna. Wow, wow. Miren que hay un hilo. Hay un hilo que une las dos cosas y lo une de una manera muy fuerte. Dice, cuando termine la transgresión, voy a introducir la justicia eterna. Cuando termine la transgresión, va a quedar todo en justicia eterna. Primer elemento de la comparación. Segundo elemento,
voy a sellar los pecados. Luego, cuando sello los pecados, automáticamente se da cumplimiento a la profecía. Es decir, voy a sellar la visión del profeta. Sello los pecados. En otras palabras, voy a dar cumplimiento, voy a sellar la visión del profeta. Y en tercer y último lugar, voy a expiar la iniquidad. En otras palabras, voy a ungir el santo santuario. ¿Me hago entender? Entonces, tenemos por un lado los plazos, los tiempos. En esos 1810 años que nos restan tiempo de la gracia, van a ocurrir tres cosas. Tres cosas que tienen un proceso. Van determinar la transgresión para introducir la justicia eterna. Van a sellar los pecados para sellar la visión del profeta y dar cumplimiento. Y van a expiar la iniquidad para ungir el santo santuario. ¿Lo vio? ¿Vio cómo todo esto en un solo capítulo se resume todo? Apocalipsis, que son 24 o 25 capítulos, no me recuerdo. ¿Lo vio? ¿Lo vio qué hilo tan delgadito y cómo es relativamente simple? Esta explicación, esta sustentación es simplemente extraordinaria. En un solo capítulo de Daniel, a través de una sola visión, hemos plasmado todo Apocalipsis. Y esa visión de Daniel, el capítulo 9, tiene dos elementos. Se apoya desde Jeremías atrás hasta Apocalipsis adelante. Interesante, ¿verdad? Les invito a que por favor tomen atenta nota y le den una maciadita a Daniel 9. Daniel 9 es interesante, es intenso. Les invito a que procesen toda esta información en oración. Les corrijo, Apocalipsis tiene 22 capítulos. 22 capítulos. Yo diría que 24, 20, no, son 22 capítulos que tiene Apocalipsis. Les invito a que le den una leidita a Daniel 9. La próxima semana, si el Señor me lo permite, vamos a terminar Daniel 9. Y ya nos vamos acercando a la recta final, Daniel 10, 11 y 12, y terminamos. Cuando terminemos, vamos a proceder a desarrollar la segunda parte, que es empezar a hablar de Apocalipsis. El Señor les guarde, que tengan un buen tiempo, que el Señor los ministre.